Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Dos muy buenas noticias. Se ha lanzado la edición completa de la autobiografía de la Madre Laura. Yo la tengo aquí en mis manos. Hay que ser fuerte como ella para poder tenerlo. Pero este es un texto valiosísimo para Colombia porque, digamos que recupere, ya lo vamos a hablar con la hermana Lía que está con nosotros aquí el día de hoy, se recupera el texto original, completo, incluso desde el título, me decía ella, porque siempre hemos hablado de la autobiografía de la Madre Laura. Pero como ella lo llamó, realmente es historia de las misericordias de Dios en un alma. Y se ha hecho un trabajo, ya aquí no aparece en capítulos, sino que la hermana nos va a decir ahorita muy interesante cómo está hecho de corrido, como el... Puedes decir que como corrido como el paso doble. Como el paso doble, de corrido como el paso doble. Este es un texto valiosísimo porque aquí tenemos la historia contada por ella misma, por nuestra gran santa, y vamos a conocer detalles de ese lanzamiento para que los que quieran y puedan pues se acerquen a este bellísimo texto que ha costado mucho realizarlo y que se ha hecho con todo el lujo de detalles. La doctora Nancy, aquí sí me acuerdo el apellido, Nancy López Peña, ha sido la encargada de adelantar también esta edición y bueno, un texto valiosísimo que les queremos compartir. La otra buena noticia es que se va a hacer una peregrinación por los caminos de Santa Laura por Frontino y tenemos dos invitados de Frontino precisamente que vienen a animarnos, a invitarnos a hacer esta peregrinación por uno de los caminos que recorrió la Santa Madre, de tantos que hizo interiormente y exteriormente. Así es que bienvenidos a nuestro programa Al Calor del Fuego. Les voy a dar las redes sociales antes de presentar a nuestros invitados. Estos son los números para que se comuniquen con nosotros si quieren hablar con la Madre Lía, con nuestros invitados. El WhatsApp 305-316-6560, 305-316-6560. Si además nos quieren seguir en Twitter, @canaltelevid, en Instagram, @canaltelevid y en Facebook, Televid. Hermana Lía Zuluaga, qué gusto tenerla otra vez con nosotros aquí. Gracias. Está dedicada ahora aquí en el santuario de la Madre Laura. ¿Está en esa casa? Sí, pues ya llevo varios años en Medellín y después de haber cumplido, digamos, una tarea en la directiva general, ahora estoy en la casa central, justo en donde murió la Madre Laura. Digamos en la casa de donde están todas las dependencias de lo que es el corazón del santuario. Son las reliquias como tal, la habitación de la Madre Laura, la sala Laura Escritora, para darle un nombre como un poco más amplio, que contiene ya el archivo sistematizado, pues no completo, pero sí el de la autobiografía. Y luego está también la habitación en donde ella murió y que tiene sus pertenencias, ya también un poco más organizadas, digamos, más ágil para la circulación y también para la presentación, en donde se pueden apreciar mejor. También tenemos, pero sin terminar todavía de organizar, la sala musical de la congregación, y que empieza justo desde el 2014 con lo de la Madre Laura, haciendo este recorrido con varias hermanas. Es interesante, pues tenemos 3 pantallas y no están concluidas todavía, digamos, la organización de las pantallas como tal, pero la exposición de los elementos y la historia como tal. La sala musical que recoge que la música que recoge de los toda la historia musical de la congregación desde la Madre Laura. Ajá. Ella tiene ahí incluso en nota el himno al bautismo, que lo cantaron las hermanas en el primer bautismo de indígenas que realizaron. O sea, recoge la música indígena también. Sí. Muy maravilloso. Y va a estar en la casa central. Sí, allí en la casa en donde está la habitación santuario de la Madre de la Luz. Laura. Sí, está el santuario, digamos, la habitación de la Madre Laura, luego sigue la habitación de Isabelita y a continuación esta sala, que como digo que le falta muy poco ya para estar terminada. Gentilicio de los de Frontino. ¿Cómo se les dice a los de Frontino?
Frontineños. Dos frontineños nos acompañan, María Elsie Oquendo Moreno, misionera seglar de la Madre Laura. Muchas gracias por estar, María Elsie, con nosotros. Es un gusto poder estar acá, Alejandro, y sobre todo, pues es un gusto saber que una santa recorrió todo nuestro territorio frontineño. Es lindo saber que allí tiene su primer retoñito y que aún ella es poseedora de un terreno en Frontino que está a nombre de ella. Yo creo que es la única santa que tiene terreno en Antioquia, en Colombia. Tenemos las escrituras que lo prueban. ¿Y cuál fue su primer retoñito, recordemos? El primer retoñito está en este momento como el santuario de la selva. Sí. Es en un sitio que se llamaba para ese entonces Curadiente. Ahora es la vereda Madre Laura, está cerca de Nutibara. Allí está el santuario de la selva. Madre Laura tiene 4 santuarios. Aquí en Medellín, donde es el corazón de todos los santuarios y el que coordina. El santuario donde ella nació, en Jericó, el santuario donde inició su obra en Dabeiba y el santuario de su primer retoñito, que es Curadiente. Curadiente, ahora la vereda Madre Laura. Vereda Madre Laura, cerca de Nutibara. Y la acompaña Alonso Castaño Correa, también misionero seglar de la Madre Laura. Bienvenido. Muchas Alonso. gracias, Alejandro. Pues muy complacido de estar en este programa y sobre todo para darle un énfasis tan grande y contrario al que expresara hace 3 años el Papa Francisco, que nos decía que la Iglesia canoniza a los santos y después los olvida. Y nosotros creemos, pues María Elsie y yo sobre todo, le hemos apostado como a esta tarea de que nuestra santa sea una verdadera imagen y un ícono para imitar en el aspecto del caminar de su santidad y sobre todo la huella que nos dejó tan grande en este territorio. Pues es que es tanta la huella que va a ser muy difícil olvidarla. Yo creo que no. Sí. Al contrario, todos estamos citándola mucho, recordándola mucho, visitando los santuarios. ¿Cómo ha sido el movimiento, Madre, después de la canonización ahí en la casa? Sí, con la canonización. Ya con la beatificación, digamos, ha habido un impulso grande. Sí. Y pues se han ido también organizando los sitios. El templo hubo que restaurarlo, el contenido del templo, sobre todo en cuanto a imágenes y eso, pues también se organizó. Parte del archivo está sistematizado, la habitación, como le decía antes en la introducción, y ya digamos en estructuras ya sí esto más visibles. Jericó también tiene una afluencia sí, muy importante. Sí, Jericó es sobre todo, digamos, por ser la tierra natal, sí, y digamos en el empeño que tienen los jericoanos de que sea un patrimonio nacional, aparte de que Jericó realmente que es muy bonito, es muy atractivo, muy atrayente, y de verdad que yo no me canso nunca de esto de ver Jericó, pero Belencito sí, ha habido una afluencia grandísima de esto de peregrinos, y no le cuento cuando el Papa Francisco vino acá a Colombia, ahora que a pesar de que las reliquias se llevaron allá, no se crea que después se me tenían que venir a mirar el sitio en donde estaban las reliquias. Sí, o sea que había una afluencia grandísima de peregrinos. Y ahora nos vamos para Frontino, vamos a hacer ese camino, claro, como se puede hacer el de Dabeiba. Ya ustedes han hecho esos caminos, sí, a esos recorridos y casi que necesitamos una vida completa como la de ella para poder recorrer tantos lugares en donde estuvo. Pero vamos a conocer lo de Frontino, que es maravilloso, y se ha hecho una peregrinación con mucha delicadeza, con muchos detalles, hay hasta cabalgata en esa peregrinación, hay conferencias, hay eucaristías, unas actividades que ya vamos a irles contando. Pero comencemos con el libro de la Madre Laura. Teníamos una biografía primera, una autobiografía. Yo tengo aquí el texto que usted nos lo trajo, Madre, es este, ¿cierto? Sí, ese es Este es el primer texto que se conoció de ella. Cuéntenos cómo ha sido la evolución de esta autobiografía, de las ediciones que se han tenido.
La primera autobiografía fue editada gracias al padre Carlos Mesa, también jericuano, que fue su biógrafo. Él antes había publicado biografía de la madre Laura, Laura Montoya, una antorcha en la selva. Tomado, sí, pues tenían que tomarles la autobiografía, pero la autobiografía como tal, la primera edición fue en el año 1991. Ahí él ya la organizó en capítulos, pues digamos como a su manera o como él creyó que era digamos como la mejor manera de presentarla. Solamente a los 20 años fue la segunda edición, o sea, en el año 1991, pero fue, digamos, textualmente como la primera. Y ahí había unos capítulos omitidos por, digamos, por conveniencias de coyuntura de la época. No convenía que salieran algunos capítulos. Ya luego ha habido ediciones posteriores, porque hasta ahora es la sexta edición. Luego la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Educación, hizo una publicación para maestros y para colegios y universidades. Y la última edición es con motivo del estudio de Nancy Peña, con una propuesta de doctorado, entonces con el texto de la autobiografía, que ya según los investigadores, porque ha habido un equipo muy interesante de investigadores, esto ha sido sobre todo impulsado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia. Ahí fue donde tomó, digamos, como cuerpo todo esto, el lanzamiento de los congresos, de la autobiografía, y sigue una serie de investigadores. ¿Pero qué era lo que se buscaba, qué era lo que se quería, qué se evidenciaba? Que como faltaban algunos capítulos, entonces eso fue el objeto de la publicación de esta última edición, y eso fue pedido por el mismo Monseñor Ricardo. ¿Y por qué faltaban esos capítulos? Como decía anteriormente, por asuntos de coyuntura, que no era conveniente sacar todo en ese momento, porque había alusiones directas a personajes importantes. A personas muy importantes, y usted sabe, los frotes entre humanos que nunca faltan. Y como dice un historiador de allí, de Santa Rosa, la madre Laura y Monseñor Builes, dos águilas con un impulso para volar, ¿Cómo era ella? chocaron en el aire. Sí. Pero cada uno, también chocaron Pedro y Pablo, ¿no? Sí. Sí. Entonces aquí sí está la historia completa. Sí, la historia completa. Para no Entonces, decir pues el chisme completo. Aquí está. Sí. Todo lo Entonces, que ella decía, cómo sí. lo decía, con las palabras que lo decía. Ahí viene una explicación al inicio de algunos cambios, pero por asuntos digamos, también literarios. Pero está la edición completa, ya más de lo que hay aquí no hay que sacar. Entre la primera edición y la última de textos inéditos hay 150 páginas más que en esta. Ya hay 150. No es que sean seguidas las Se páginas. nos desactualizó la anterior. Desactualizó, no, como se los completó. celulares, como los celulares. Por eso los que tenemos la anterior, que yo tengo la autobiografía secuestrada por mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, estuve leyendo los primeros capítulos del bautizo, lo que ya habla de la primera comunión, y en ese momento ya mi mamá la cogió y me dijo, préstamela que yo también quiero leerla. Ahí voy más o menos con todo lo de los tíos, los abuelos. Pero le va a tocar hacer, digamos, el cotejo. Pero entonces siquiera no tengo, siquiera no la terminé esa porque voy a tener que continuar esta. Le va a tocar hacer el cotejo. ¿En qué punto se complementa? ¿Al inicio? No, ya es más adelante. Digamos, es Sí, intercalado. Es señor Willis. Sí, es intercalado. Sí, no solamente con él, sino también con otras personas. Sí, eso es recíproco, es que no solamente Monseñor Builes la madre Laura con Monseñor Builes, y Monseñor Builes también con la madre Laura. Es que se suele decir en el lenguaje corriente, dos no se pelean si uno no quiere.
Ajá. Entonces, ¿Y cada eso- uno tenía sus puntos de vista. ¿Eso no impediría un eventual proceso, una causa de canonización de Monseñor Willes, que creo que los javerianos están adelantando también? No, Pues tiene su derecho y él fue un hombre de mucho empuje para la iglesia. Mire también las congregaciones que él fundó, los sacerdotes. una vida muy Sí, prolífica sí, también. una vida muy prolífica y de todo eso hace falta en la iglesia, y también esos, digamos, como esos mismos roces son los que luego le van a dar como el empuje a la iglesia. Y la verdad que la iglesia está formada, digamos, de personas humanas que buscan y que quieren seguir un camino de santidad, con muchos tropiezos, sí, pero sí. Hasta es mejor que lo conozcan a uno completico, como uno Claro. es, para que no vaya a haber tampoco error en las causas. Porque es que mire, que antiguamente se decía que el santo nace santo. No, el santo no nace santo, se hace hace. santo. Se hace O sea, escucha en su vida la voz de Dios y brega, como quien dice, a ahogar las otras voces. Y un padre decía, no es hacer canasta sin tocar aro. No, sí. es que todos tenemos esos defectos y sí, hasta en el más santo hay defectos y hasta en el más defectuoso hay santidad. Ah, sí. ¿Cierto? Eso es Hasta así. en el que menos Sí. pensamos que pudiera haberlo, delincuentes incluso, yo creo que hay hasta semillas de Sí, santidad. uf, hay gente... Muchísimas. Los educadores, María Elsie y Alonso han sido educadores, siguen siéndolo. Terminaron como jefe de núcleo también, ¿no? María Elsie, fuiste Sí. jefe de núcleo. Y Alonso, supervisor de la Secretaría de la Educación. Secretaría de Educación. ¿Conocen ya la autobiografía? ¿Se han acercado a ella? Claro. ¿Qué resaltan de este nuevo texto que nos trae la hermana Lía? Bueno, yo no he terminado de leerla, la verdad, pero ya en la autobiografía anterior tenía mucho de lo que había faltado, pues. Pienso que, es decir, yo no he encontrado nada así como extraordinario, normal, pasajes muy lindos, porque de todas maneras Madre Laura tiene pasajes extraordinarios en cuanto a sus encuentros personales con Dios. Entonces esas partes como que no las había en el otro y ya resalta uno eso. Lo de Monseñor pues no me parece así como una cosa extraordinaria, no No nada. queda afectado. No, yo no veo pues que haya como una afectación, porque tenía Madre Laura algo muy especial, Sí. y es que de toda situación ella sacaba lo mejor. Exacto. Es Y- increíble cómo Qué bueno que lo dice. cuando hay situaciones tan graves, por ejemplo, que en algún momento Monseñor le dice, no le enseña a esos campesinos, a esos pescadores, que ellos tienen que venir a trabajar, no se vaya a evangelizar. Como no se gaste. No se gaste ahí, déjelos que hagan su trabajo. Y entonces ella piensa, Monseñor tiene razón, yo lo que tengo es que orar, me voy al sagrario y la oración es la que les va a ayudar a ellos a salir de esto. Yo diría otra cosa, como que no van a dejar evangelizar, ¿cierto? No, la Madre Laura tiene cosas tan extraordinarias que yo llevo 20 años estudiándola y todos los días, este libro es como la Biblia, todos los días, siempre que usted lea y abra en cualquier capítulo, le está diciendo algo novedoso, algo muy nuevo y algo muy aplicable a la realidad. Por eso digo yo que el seguimiento a Jesús al estilo de Laura Montoya es para todos nosotros, que somos como Laura, de cuerpo, de sangrecita latinoamericana. Entonces ella que respiró estos aires y que ella que estuvo con nosotros nos da como esa orientación para seguir los caminos, para seguir a Jesús y para encontrarlo en todo lo que, en todas partes, porque ella dice, en todas partes descubrí tu huella. Lo mejor. Entonces ella lo descubre en todo y hasta en los momentos más difíciles, ahí está esa presencia de ese Jesús sediento de la gloria del Padre. Eso es lo mejor, que es una santa como nosotros. Sí. Claro. Y el texto dice historia de las misericordias de Dios en un alma, y ella es consecuente con el título y es misericordiosa con las personas Sí. a las que va leyendo, porque tiene una capacidad de leer, yo creo que la psicología de quienes están a su alrededor,
de interpretarlos, de descubrir sus emociones y sus sentimientos y los propios, que ella termina mirando con mucha misericordia también a cada uno. Entonces ahí también hay mucho de su santidad. Yo tengo aquí unas imágenes precisamente de esa sala, Laura, escritora, pero quiero escuchar a Alonso, su percepción también sobre este libro mientras vemos estas imágenes donde están los textos originales ahí en la casa de la Madre Elía, donde ella se encuentra ahora. Precisamente esto es el tesoro que tienen ustedes ahí contenido, un tesoro valiosísimo que ahora se ha conservado de manera especialísima. Alonso. Sí, Alejandro. Madre Laura destaca en esta autobiografía prácticamente una Biblia, como dice María Elsie, porque nos destaca en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, en nuestros pueblos, toda la huella exactamente que vivió con esos indígenas, con esos campesinos y con esas comunidades tan marginadas, en las que dejó esa enseñanza que hoy en día nosotros queremos volver a extraer para que la comunidad conozca esa verdadera historia y la viva con nosotros como un verdadero elemento de fe. Porque la idea de la peregrinación no es solamente recorrer con un grupo de personas, las mismas hermanas, esos sitios que se convierten hoy en teológicos, sino que veamos el espacio que recorrió Madre Laura, dejando el Evangelio regado a través de cada una de esas comunidades. Y es lo que nosotros como misioneros, como discípulos, tratamos de hacer, seguir ese modelo. Es decir, la pedagogía del amor y la ternura que ella desarrolló con esas comunidades. Cómo era increíble que una mujer en esa época que rebasaba todo concepto de el machismo que se desarrollaba en la época, llevar tamaña aventura a las montañas de Dabeiba, a las montañas de Frontino, y dejar esa enseñanza tan impresionante en nuestros indígenas y en nuestros campesinos. Por eso la autobiografía que ya nos regala 150 hojas más que robustecen y nos ilustran paso a paso lo que ella vivió. Es un regalo para nosotros, pues, para que la conozcamos y que veamos esa historia casi que en vivo y en directo. Ahí están estas imágenes. Escribía a mano, escribía también como en su maquinita, Sí. tenía su máquina de escribir. Mandó llevar una maquinita que le regalaron. Entonces, es la que se conserva también allá en el la archivo. sala Laura escritora. Ella utilizó todo el tiempo y hasta todo papelito, porque hay algunos que están incluso así al través, en trocitos. Sueltos. Eso fue muy difícil, digamos, como la recopilación de todo esto. ¿Cómo sería? Justamente por eso. Menos mal que la Madre Socorro, que era la vicaria general cuando ella murió, les dijo a las hermanas, ella le sucedió como superiora general. Entonces ella pidió todo lo que había por ahí, como muy cuidadosamente, de ver por un lado la gran afluencia que asistió al sepelio, y luego pues también como que seguían yendo, viniendo, y recordaban también como todas las personas que acudían donde ella. Ahora, algo muy importante de notar así en la Madre Laura, la forma como también, como pudo como compactar ese primer grupo que se fue tan diferente, pero todas se metieron ahí detrás de ella. Y como decía Alonso... ¿Por qué diferente? ¿Había adultas, jóvenes? La mamá de 68 años Sí. y la madre San José, seguimos llamando por el nombre de religión, Sí. Matilde Escobar, no tiene sino 15, 16 años, imagínese usted. Un grupo muy diverso. Entonces la mamá decía, tenía que acompañar a esas muchachitas. Su hija de Pero 40 era una años. familia, Sí, era una era familia. una familia. Pero entonces, digamos, quien llevaba la idea y la fuerza de la idea
era la madre Laura, pero ¿cómo supieron ellas cómo meter su huella en la huella de ella para poder conseguir que, digamos, el objetivo que se proponía? Y como acaba de decir Alonso, es que la época en que ella vivió y en que ella se fue para Dabeiba sobre todo, todavía la mujer era para que se quedara en la casa, para levantar los niños, para ocuparse del esposo, para que la casa estuviera bien, pero no para hacer eso. En los mismos conventos, a las 6 de la tarde ya nadie podía estar fuera, o sea, fueron cosas así. Entonces, digamos, ¿cómo no iba a chocar si aparentemente iba hasta contra las normas de la Iglesia, y quién podía pensar hasta contra el derecho canónico? Las monjas son puestas en el convento. Entonces, por eso cuando le hacían la insinuación de asimilarse a otra congregación religiosa, ella decía que no, porque había que ir a buscar a la gente, y por eso no fue solamente aquí, porque digamos salió como a colación Monseñor Vélez, pero no fue la única persona. Fue con los padres carmelitas, con muchos sacerdotes, con los mismos que la nombraron para maestra allá. No podemos hacer aquí un panegírico de esos hechos porque acaparó toda la hora y no es justo, no es justo, pero es para decir esto, ¿verdad? Y ella, el texto como está, conserva su estilo, sus palabras, sus frases. ¿Se habían cambiado en las otras ediciones? La manera como ella escribía a veces de pronto se dulcificaba para no hacerla parecer muy dura de pronto o con expresiones muy fuertes. ¿Aquí aparece el texto original? Sí, ahí aparece el texto original. La misma autora, la doctora Nancy López, ella hace la explicación de por qué hay algún cambio, por ejemplo, cuando no hay una concordancia entre sujeto y verbo en conjugación. Pero son cosas así como ya más de modo. Sí, pero es el texto original, es el texto inédito desde el inicio hasta el final. Imagínese usted que tuvieron que hacer el cotejo, y fue con esta primera edición, de todas las otras ediciones, digamos como la comparación, pero así exhaustiva, leída página por página. ¿Ustedes se imaginan el trabajo y la cantidad de personas y esos seguidos pues por sus mismos asesores? La doctora Nancy va a ser doctora, ¿no? Sí, está, digamos, trabajando su tesis doctoral en la autobiografía. El lanzamiento de este libro se hizo por primera vez el año pasado en la Feria del Libro en Medellín, en el mes de septiembre. Después, digamos, se hizo un lanzamiento en Jericó y también en Cali por un grupo de profesores que colaboró también sacaron un libro, y ahora en la Feria del Libro en Bogotá, el martes pasado. ¿El 1 de mayo? Sí, ahorita el 1 de mayo. Justamente la doctora Nancy no pudo asistir ahora, que hubiese sido, digamos, como lo óptimo, pero la porque todavía está en esto, en Bogotá. O sea, su regreso lo tenía apenas para hoy, pero es alguien que lo ha hecho con mucho cariño, con mucha altura, y de verdad que sus asesores, pues también personas de mucha altura, de mucha conciencia, de mucha altura profesional y de mucha cercanía también a la congregación, porque para qué. ¿Sí? Entonces ella acaba de llegar de Europa, de hacer su pasantía de un mes en la Universidad de Sevilla. Justamente es una condición. Este va a ser su trabajo doctoral, entonces. Sí, ese es su trabajo. Pues bien merecido que tiene ya el título. Y con honores, ¿no? Se dice, yo sí que creo. Vamos a orar con el Papa, ¿les parece? Y regresamos para que nos cuente, Madre, dónde se fue el lanzamiento en las distintas ciudades o qué falta de su lanzamiento, cómo lo vamos a poder conseguir. Pero aquí está la oración del Papa Click to Pray.
Muy bien, varias invitaciones que les tenemos. El Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicio siempre nos está invitando a los retiros espirituales, especialmente ahí en Bogotá, el CIRE. Este es uno de los próximos, la mística de Jesús. El caminar de Jesús a lo largo de su existencia en la tierra está marcado por la relación con Dios Padre. El Dios con nosotros nos comunica la importancia de la oración, el seguimiento, la vida espiritual y el compromiso del reino a través de ser colaboradores suyos. Va a ser dirigido por Luis Raúl Cruz, sacerdote jesuita, el 19 y 20 de mayo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde el sábado, de 9 a 1 el domingo, allá en el CIRE en Bogotá. Les voy a dar el teléfono, el 640-5011, la extensión 528 para que se comuniquen en Bogotá los que quieran ir a este retiro espiritual, la mística de Jesús. Tenemos otra actividad también del CIRE, un taller de oración ignaciana. Con estos retiros taller adquiere nuevos elementos para tu encuentro diario con el Señor y te preparas para vivir la experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio. También acompaña a Carlos Franco Revelo, sacerdote jesuita, el primer sábado de cada mes de este año, del 2018, todos los sábados a las 8:30 y hasta las 12 del día. Va a ser en el Santuario San Pedro Claver en Cartagena. Bueno, este es en Cartagena, para los que nos ven también en esta hermosa ciudad de nuestro país, que sabemos que nos siguen. El teléfono de información, 640-5011, la extensión 528, el mismo teléfono para ambos retiros, ahí les dan la información, aunque uno sea en Bogotá y el otro en Cartagena. La página web de la Madre Laura, no sé si la podemos visitar, le voy a pedir a mis compañeros si la podemos visualizar, www.madrelaura.org, porque me parece que ahí hay muy buenas indicaciones de toda la actividad que tienen ustedes, Madre, recientes y las que vendrán, pero también muchas frases que resaltar de la Madre, algunas que aparezcan aquí, algún texto que usted quiera leernos, Madre, de pronto, que usted haya resaltado, o alguna frase que recuerde de la Madre Laura para nuestros televidentes. Lo encuentro más rápido acá que es en donde... Que es sí, la que tengo tiene la costumbre, sí. Tiene... a mí me parece extraordinario cuando el Padre, digamos, por mandato de su director espiritual, le manda a escribir su autobiografía. Y ella se hace reticente, porque dice las cosas del alma, los asuntos del alma son tan difíciles. Yo que quería simplemente que lo supiera el Señor y con Él me las entendía. Y ahora me dan esta difícil tarea. Pero, como dice ella, mi propósito era obedecer y buscar la voluntad de Dios. Eso fue su propósito, pero con el fin de darle gloria. Entonces, después ya pensó ella si para su gloria, si para su mayor gloria, también esto sirve, pues que sea para su mayor gloria. Entonces dice ella en el prólogo, dice, entra en mi programa Obedecer hasta morir. Y si el amor es fuerte como la muerte, su hija la obediencia lo ha de ser también. Después dice, hágase Dios mío vuestra voluntad. Siempre he amado más a esta adorable voluntad cuando me sacrifica. Y después en un tercer párrafo, que eso me parece hermoso, dice, ¿cómo ha de ser sacrificio para un alma el dar a las almas lo que su dueño para ellas le entregó? O sea, es como ella descubre, digamos, como ella dice, pero ¿por qué me resistí a escribir algo que por justicia tenía que darlo, puesto que lo que yo tengo lo recibí de Dios? A mí siempre me ha parecido, pues, muchas frases de ella. Aquí hay, por ejemplo, en la página web encontramos varias, yo le voy a pedir a mis compañeros en la parte superior de la página, vamos a ver esos banners donde se tienen muchas frases de ella en la parte superior, no sé si la podemos subir la página hasta el inicio. Donde dice inicio, exacto, a la izquierda, al inicio, al home, sale inicio, ¿no? Pero estaban pasando las frases de los banners, a ver si las podemos encontrar
las frases que estaban saliendo, que eran muchas de ella, ¿no? Muy Sí. muy reconocidas. Por Pero hay ejemplo, muchísimas. cuando ella dice, cuando le pregunta, dice, ella misma se pregunta, ¿y mis enemigos? Dice, Aquí está. Mi único anhelo es ver a Dios conocido y amado de todos. La confianza es la carnada con que carnada. se pecan los pesca, Los favores de Dios. pescan los favores de Dios. Eh, Nada hace tan dulce y llevadera la vida como la oración. Dios mío, cómo te mueven los gemidos de los pobres que nosotros oímos con tanta indiferencia. Nuestra misión es trabajar para la gloria de Dios. Dos sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. ¿Qué nos detiene, pues? El amor debe saber buscar a Dios y hallarlo donde quiera que se encuentre. El apóstol debe ser heroico en honor a la alteza de su vocación. El celo de una misionera no debe conocer límite de tiempo, ni de lugar, ni de persona. Mi único anhelo es ver a Dios conocido y amado de todos. Ahí están todas las frases, algunas sí, de las muchísimas sí, frases, algunas pero de las muchísimas tenemos que frases acercarnos que al tiene, texto sí. completo. Iba a decir otra, que no le deje. No, Está bien. tranquilo. Cuando ella le empiezan a preguntarle, pues, que, ¿cómo entiendo la caridad? Dice ella. Entonces va desglosando cómo entiende la caridad, porque ama a los santos, porque ama esto. Entonces, cuando ya llega a los enemigos y dice, y mis enemigos se preguntarán, ¿y mis enemigos? Dice, enemigos no los tengo, porque los que en apariencia lo parecen son los que me han traído las mejores lecciones de mi Maestro soberano, cortando como un cáncer aquello que va a envenenar mi corazón. Entonces, esas frases que son tan, y que dicen tanto para el día de hoy, y para siempre, porque es que el rencor no es algo de este siglo XXI, es Sí, siempre, siempre. sino que se ha hecho como público, como tan descarnadamente, que son estas frases que me Vámonos parece para a mí. Frontino para que nos alcance el tiempo. Que aquí están Alonso y María Elsie con deseos de contarnos. Del 12 al 15 de mayo, una peregrinación, una misión extraordinaria que nos indica el camino a seguir. Nosotros tenemos aquí las imágenes, los afiches que ustedes han traído. Váyanme contando, María Elsie y Alonso, de qué se trata. Sí, básicamente el afiche general nos trae una demostración de el ícono de nuestro pueblo frontineño, es de el Cerro Plateado, que aparece allí con una imagen que, si la apreciamos bien, miramos a una indígena que representa un estado acostada, como un estado de gravidez, es decir, como en embarazo. Y en la base de la montaña del Cerro Plateado nos aparecen tres bohíos que representan la vivienda de los cativos y que para nuestra historia son las tres ambulancias, como la llamaba Madre Laura, en donde se iniciaron las casas misioneras del occidente. También está el río Chaquenodá y las personas más importantes que fueron los indígenas, todos los que están allí, con excepción de la más anciana, Anita Domicó, que ya murió hace 2 años, son personajes que están circundando nuestra comunidad. Y los otros afiches también. El no otro son- ya es un paso, la primera estación que llamamos nosotros en el Alto del Rayo, donde la Madre Laura tuvo un encuentro con Dios en la montaña. Ahí la estamos viendo. Sí, vivió un éxtasis. Y allí esta comisión es muy importante porque fueron las primeras cofundadoras que fueron con ellas, con el padre Duque y el padre de Frontino, el párroco Manuel Justino Uribe. Entonces allí se tendrá esa celebración. Pero el rayo es muy importante porque allí ella tuvo un encuentro con Dios. Y fue tan especial ese éxtasis que luego su confesor le dice que saque una sentencia que resuma como su espíritu. Entonces es cuando ella escribe: cuando todas las creaciones materiales e inmateriales, salidas de las manos de Dios, se hayan consumido en un solo acto de adoración, qué dolor tan inconmensurable no tener nada que ofrecerle a aquel de quien solo sé dejarme amar.
Entonces el Alto del Rayo, ella se extravió en la mula, por eso vamos a hacer una cabalgata. Las personas de Frontino iremos el 12 de mayo al Alto del Rayo a celebrar un centenario del paso de Santa Laura por allí. Del 12 al 15 de mayo va a ser Sí, esta pero peregrinación. el 12 la cabalgata. vamos a estar en el Frontino Si la no se puede montar a cabalgata. caballo, no se puede ir Claro. a... Se que va sí. en Chiva, Se nos va en vamos Chiva. en Chiva. Bueno, entonces sí Y se puede. Monseñor Orlando va a celebrar, ese día cumple Santa Laura los 5 años de canonizada. Entonces, Monseñor Orlando pues estará con nosotros celebrando ese centenario. Qué Y bien. que vale la coyuntura, ese día también habrá una misa en el Templo de la Luz, a las 4 de la tarde, el 12 de mayo. El 12 de mayo. Sí. Es que mayo es muy significativo para las lauritas. Pero lo más especial Ya. es que ese mismo 12 de mayo vamos a estar en la Casa de las Guerrero. Santa Faz fue una de las primeras que acompañó a Madre Laura, de las cofundadoras, es frontineña. Una hija espiritual. Una de Madre hija- Laura. Santa y realmente el pueblo ni siquiera conoce mucho a Santa Faz, entonces vamos a dar una charla para que sea más conocida Santa Faz y su hermana Merceditas Guerrero, y también otros autores como el artista Manjarrés, pues todo tiene que ver como con ese paso de Santa Laura por allí. Eso es chontaduro. Este es Chontaduro, la casita de Paruma. Madre Laura no tenía forma de llegar a de los indios porque en Chontaduro Indalecio era un indígena que tenía su comunidad muy organizada y no se juntaba con los demás porque ellos no querían juntarse con los otros que bebían y que tenían una vida más desordenada. Entonces Indalecio era fuerte con su comunidad, muy organizado y no quería que nadie fuera allí. Inclusive le había dicho a la Madre Laura en 1912, cuando pasó por Frontino, que él no la iba a recibir en su casa. Entonces ella hizo con el padre Elías una tienda de campaña porque no podían construir, para poder estar cerca de ellos. Es muy linda esa historia porque es la forma didáctica como ella se va acercando a la comunidad y hay 1000 peripecias para poder llegar a esta comunidad evangelizando, y entonces allí tendremos la casita, el recuerdo de esa casita de Paruma. Tenemos el Alto del Pasamos Rayo, chontaduro. la casa misionera de Nutibara, Sí. en donde también se va a celebrar mucha solemnidad en este centenario, porque es una de las casas misioneras integrales de la Madre Laura que aún prevalecen en la historia y se sigue fomentando la misión, y donde trabajan todavía las misioneras lauritas. De manera que allí tendremos una celebración fuerte Muy de bien. ese centenario. Y el último. Y el último, pues imagínense la hermosura del Valle de Murrí, en donde tenemos el gran río Chaquenodá, los tambos de los indígenas, una zona totalmente aislada pero muy rica en recursos auríferos y ganadería, nuestra selva ya clásica e inexpugnable. Y allí es de anotar que nos salimos del contexto de la foto oficial de la Madre Laura y la ubicamos con una edad de 40 años, cuando ella realmente visitó a nuestro municipio. Allí vemos la actividad artesanal de los indígenas, en la pesca con la macana, con el arpón, y la actividad de las indígenas como es, Muy las bien. hermanas en sus mulitas, porque el Mustang y el Ford de ese tiempo era la mula Flores. Muy bien, se nos acaba el tiempo. El Alto del Rayo, Chontaduro, la Casa Misionera y Albergue Indígena de Nutibara, Casa Misionera de Murrí, visita al Santuario de la Selva en Curadiente y El Chorrón. Ahí está el recorrido, un teléfono donde vamos a poderlos encontrar y seguir. Vamos, Sí, el suyo, él sí. En el 312-780-3649 estamos organizando la logística. Para una peregrinación la gente va con una preparación especial y ya hemos estado preparando hace varios días
este encuentro. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. A usted, Alejandro, es sí. el inicio, esto es estamos ya celebrando los centenarios de Los las 4 casas centenarios. fundadas por Madre Laura. Ajá. Seguiremos el año entrante con Uré, luego iremos a Urabá, porque ella fundó cerca de Turbo. Entonces es todo un proceso que se inicia. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Los esperamos en Al Calor del Fuego. Chao.